La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa, desde el enfoque psicológico, es un trastorno de la conducta alimentaria profundamente complejo que implica mucho más que la simple negativa a comer. A nivel clínico, se caracteriza por una restricción voluntaria de la ingesta de alimentos, un miedo intenso a ganar peso y una distorsión de la imagen corporal, incluso en personas con un peso significativamente por debajo de lo considerado saludable. Pero más allá de sus manifestaciones físicas, la anorexia es una expresión simbólica de conflictos internos, emocionales, familiares y sociales que demandan una lectura profunda desde la psicología. Desde una mirada psicodinámica, la anorexia puede entenderse como una forma de control del yo sobre el cuerpo, donde la comida y el peso se convierten en símbolos de poder, autonomía y autoafirmación. En muchos casos, la adolescente, ya que la mayoría de los casos se presenta en mujeres jóvenes, siente que su entorno, sus padres o la sociedad ejercen sobre ella una presión desmesurada en relación con el rendimiento, la perfección o los roles de género. Al dejar de comer, la persona toma el control de al menos un aspecto de su vida, su cuerpo. El rechazo a los alimentos no es solo una negación del hambre física, sino una negación del deseo, del crecimiento, de lo corporal y lo sexual. El perfeccionismo es un rasgo común en quienes padecen anorexia. Suelen ser personas muy autoexigentes, con estándares imposiblemente altos, que sienten que no pueden fallar. La delgadez, entonces, no es una meta estética superficial, sino una manifestación simbólica del triunfo del control sobre el caos interior. La pérdida de peso se transforma en un indicador de éxito personal, de fuerza de voluntad y de disciplina, lo que refuerza el ciclo patológico. En el plano cognitivo, la persona con anorexia presenta distorsiones cognitivas importantes relacionadas con el cuerpo y la alimentación. Algunas de ellas son la sobregeneralización, si como una galleta, perderé todo el control, la polarización, estoy gorda o flaca, no hay punto medio, o el pensamiento catastrofista, si aumento 1 kilo, nadie me querrá. Estas distorsiones no responden a la lógica objetiva ni a los hechos, sino a una narrativa interna que refuerza la autoimagen negativa y la restricción alimentaria. La distorsión de la imagen corporal es uno de los núcleos más resistentes del trastorno. La persona se ve a sí misma con sobrepeso, incluso cuando su delgadez es extrema. Esta percepción alterada no es fingida ni manipuladora, es una vivencia subjetiva real, profundamente arraigada y sostenida por un sistema de creencias internas. No se trata, por tanto, de una falta de información sobre nutrición o salud, sino de una estructura cognitivo-emocional que impide aceptar la realidad del propio cuerpo. Desde el enfoque familiar sistémico, la anorexia suele asociarse a dinámicas familiares disfuncionales, como la sobreprotección, la falta de límites claros, la rigidez emocional o la triangulación entre padres e hijos. En estos contextos, el síntoma alimentario puede funcionar como una forma de expresión indirecta del conflicto o como un intento desesperado de diferenciarse o de ser visto. En muchas ocasiones, la enfermedad habla por la persona que no ha podido expresar su angustia de otro modo. En cuanto a los factores socioculturales, la anorexia también se alimenta del ideal contemporáneo de delgadez extrema, que asocia el éxito, la belleza y el valor personal con un cuerpo esbelto. Los medios de comunicación, las redes sociales y ciertos entornos competitivos, como el ballet, el modelaje o el deporte profesional, pueden ejercer una presión intensa sobre personas vulnerables, especialmente adolescentes, al fomentar una autoevaluación constante basada en la imagen física. A nivel emocional, la anorexia suele coexistir con sentimientos de baja autoestima, culpa, vergüenza, ansiedad y depresión. La comida, lejos de ser solo nutrición, se convierte en el campo de batalla de emociones no digeridas, el amor, el rechazo, el deseo de agradar, el miedo a ser abandonado. En muchos casos, la persona no ha desarrollado recursos psicológicos suficientes para lidiar con estas emociones de forma sana, y canaliza su malestar en el cuerpo y en el control de la alimentación. Desde la perspectiva del desarrollo, la anorexia también puede verse como una crisis en la construcción de la identidad, especialmente en la adolescencia. El cuerpo cambia, los roles sociales se redefinen, y aparece el desafío de afirmarse como individuo autónomo. Para algunas personas, el rechazo al alimento simboliza el rechazo a ese cambio, a las responsabilidades del mundo adulto, al deseo sexual o a la feminidad emergente. El tratamiento de la anorexia requiere un enfoque multidisciplinario, que incluya psicoterapia, intervención médica y nutricional, y en muchos casos, trabajo con la familia. En psicoterapia, se exploran los conflictos subyacentes, las creencias distorsionadas, la autoimagen, la regulación emocional y las relaciones interpersonales. Los enfoques más utilizados son el cognitivo-conductual, el psicodinámico, la terapia familiar, en algunos casos, terapias integrativas que abordan tanto lo simbólico como lo conductual.
La resistencia al tratamiento es un desafío importante, ya que muchas personas con anorexia no reconocen la gravedad del problema o no desean dejar de adelgazar. La enfermedad, en cierto modo, ha ocupado un lugar identitario, y dejarla ir puede sentirse como una pérdida de control o incluso como una traición al yo. Por eso, el trabajo terapéutico debe ser paciente, empático, y respetar el ritmo del proceso, sin dejar de sostener los límites necesarios para proteger la salud. En resumen, la anorexia nerviosa no es una simple obsesión con el peso ni un capricho superficial. Es una manifestación profunda de conflictos psicológicos y emocionales que encuentran en el cuerpo un lenguaje de expresión. El hambre no es solo física, sino simbólica, es hambre de reconocimiento, de afecto, de seguridad, de control, de sentido. La recuperación requiere más que restaurar el peso, exige reconstruir la identidad, el vínculo con el cuerpo y la posibilidad de habitar el mundo sin miedo a ser quien se es.